los caviares, claro, ahora dicen, no, los que presupuestívoros, presupuestívoros hay de todos lados. Sí. Yo creo que fundamentalmente son antidemocráticos, son polarizantes, se construyen sobre una lógica moral, o moralina si se quiere. Entonces ya lo ideológico no los define, porque si tú ves, por ejemplo, la señora Rosa María Palacios, que no me cae mal, a algunos les cae bomba, pero no es precisamente una periodista objetiva, pero tampoco es de izquierdas. O el señor Cateriano, por ejemplo, que tampoco es de izquierdas. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en un nuevo episodio de El Lado B. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Hoy ya tenemos una entrevista muy interesante con una persona que hace tiempo quería conversar, ciertamente. Está con nosotros el día de hoy Renzo Ibáñez. Renzo, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Igualmente, estaba pendiente de una conversación, hace un buen tiempo que no conversamos. Sí, y que debería ser mucho más larga, pero que vamos a tratar de hacerla hoy día lo mejor que se pueda con el tiempo que tenemos. Lo más intensa posible. A ver, lo primero es, yo te veo ahí en temas de políticas, en temas sociales, en temas de análisis, pero cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Renzo Ibáñez? A ver, Renzo Ibáñez es hijo de mamá y papá, en principio. Hijo de mamá y papá. Lo digo porque mi madre es aprista, mi papá policía, ambos servidores públicos, y los dos me enseñaron a amar este país, y creo que mi vocación por la política nace en casa, ¿no? ¿Tu madre aprista? Mi madre se hizo aprista en la Universidad Villarreal. Ella estaba con la barriga y yo dentro, y ella estuvo estudiando en Villarreal. Dijo, hay que mejorar las condiciones en casa, así que quiero ser abogada, quiero aportar más, y la universidad le dio esa posibilidad. Así que probablemente de manera inconsciente en la barriga de mi mamá estuve escuchando algunas clases de repente de Luis Alberto Sánchez. De todas maneras. Y el APRA ha sido un partido que históricamente ha tenido una población femenina muy militante. Sí. Siempre. Bueno, siendo el partido más longevo, tiene cerca de ya 101 años de vida institucional, y dentro del Perú 95 años, el día 20 de septiembre es la fecha en que cumplimos 95 años en el Perú. Y claro, eso acompañado además de un discurso inclusivo en donde la mujer tenía una relevancia sustancial, hacía que se impulsaran justamente rostros femeninos. Pero mi mamá no pertenecía al APRA como tal, ¿no? Pero siempre tuve esa sensación de que mi mamá, cada vez que hablaban del APRA o que rajaban del APRA o que alguien hablaba mal en casa, porque no vengo propiamente de familia aprista, mi mamá siempre ponía un gesto, y como yo digo ahora, ¿no? O sea, la política es umbilical, es un poco lo que desayunas, almuerzas, cenas en casa. Las simpatías y antipatías de tus padres, de tus abuelos, son un poco las que llevas contigo, y luego asimilas el Perú a través de esos lentes, ¿no? Interesante. Y claro, mi mamá, pues, cuando llegó el presidente Alan García, yo acababa de terminar el colegio, y además había vivido esta efervescencia de la salida de Fujimori en el colegio. Me acuerdo que llegábamos a los salones después del recreo y hacíamos con las carpetas, vamos, pueblo, carajo, el pueblo no se rinde. Bueno, en medio de eso salí del colegio, me preparaba para la universidad, y de pronto fuimos a ver a Alan García el 27 de enero del año 2001. Quedé impactadísimo, desde abajo y desde lejos. Nunca me imaginé que lo iba a conocer, hasta que pasó. Y fue increíble. Y desde ahí ya... Desde ese día sentí que todos los poros de mi cuerpo, todas las gotas de mi sangre querían hacer política y querían entregarlo todo por este país. Y me sentía además como cuando Alf llega a Melmac, ¿no? Sentí un poco eso con mis compañeros. Llegué a un meeting y los compañeros hablaban, y veía cómo, me acuerdo mucho la voz de Armando Villanueva del Campo, que yo la escuchaba por primera vez tan cerca, bueno, por supuesto desde el atrio, ¿no? Desde la tribuna, y fue como místico, su voz gutural, ¿no? Era como vivir otro momento de la historia, ¿no? Entonces
Y veía a los compañeros al costado que estaban como hipnotizados y miraban al frente, enamorados de sus ideas, gente llorando, con sus vinchas. Y cuando salió Alan García, esa algarabía, esa alegría, ¿no? Yo estaba acostumbrado a que, no sé, a la política del ingeniero, ¿no? Disculpen los ingenieros, pero un poco más fría, ¿no? El ingeniero Fujimori, yo me acuerdo, pues, ¿no? Del año 95, yo tendría 12 años, ya tenía un poco más de razón política, si se quiere, o por lo menos ser más consciente de mi contexto. Entonces no sentía eso, ¿no? O sea, la política se había frivolizado mucho o se había enfriado bastante. Y claro, cuando vi todo eso fue para mí impactante, ¿no? Sentir esa mística, esas reminiscencias a lo histórico, al sacrificio, al dolor, al destierro, a esa enorme capacidad de resiliencia que ahora se llama, ¿no? Claro. De los apristas para vivir cosas muy difíciles y luego reponerse y emprender la batalla por eso que llamamos la justicia social. Eso para mí era alucinante y ese día fue extraordinario, que lo siento como si lo viviera ahorita. Ha llegado el momento dulce del programa gracias a Tortas Gaby, que siempre nos regala su chiqui. Un pequeño detalle para una gran sorpresa. A ver, vamos a probar. Cuéntanos cuál es tu postre favorito, qué postre te trae recuerdos y momentos dulces. Recuerda que esta chiqui la puedes encontrar en el delivery de Tortas Gaby, también en Rappi o Pedidos Ya, y ahora estamos en el refugio frente a la Universidad de Lima. Muchas gracias, Tortas Gaby. ¿Y tú crees? Esta es la pregunta buena, porque, a ver, está claro que el APRA debe ser de los partidos históricos que ha generado más pasión, por supuesto, si no el que más, a mi parecer, si no el que más ha generado pasiones. Pero esto que cuentas de la llegada de Alan García en el 2006, digamos que fue un momento histórico de resurrección, entre comillas, o más que resurrección, de resurgimiento. Sí. ¿Cómo está el APRA hoy? Lo entendí después, ¿no? Después de, tengo ahora 25 años de militancia, José Ignacio. Bueno, ya me siento como un político viejo, claro. Pero claro, mucha gente no me conoce, pero claro, tú sí, porque sigues las noticias y digamos, somos un mundito muy pequeño de los analistas y los políticos, pero claro, mucha gente que ahora, chicos que de repente tienen 15, 16, 17 años que podrían ver este podcast dirán, oye, ¿y este señor quién es? No, además ya hay cañas. Te digo que lo entendí después porque el aprismo es un sedimento. Es algo que se va forjando en el camino. O sea, no basta con leer el antiimperialismo y el APRA y ver algunos datos del segundo gobierno aprista y decir este fue el mejor gobierno del Perú. Por supuesto, estoy convencido de eso, pero el aprismo es otra cosa, ¿no? Ser aprista implica entender los movimientos pendulares de la historia, ¿no? Entonces son 100 años en donde han pasado momentos de constreñimiento, de momentos difíciles, complicados, muertos, perseguidos, y de pronto momentos en donde se ampliaba el horizonte y la gente comenzaba a escucharnos, comenzábamos a entendernos. De la Torre era un maestro de la conversación, del diálogo, de la capacidad de democratizar el país en términos de construir puentes institucionales para podernos entender, lo que nosotros llamamos fraternidad, que no solamente la fraternidad hacia adentro, el respeto que hay con el compañero porque pasamos horas duras, sino esta fraternidad que implica también el darse la mano con el adversario, hacer una democracia. ¿Qué implica una democracia? Una república implica entenderse con el otro, con el que incluso discrepas. El APRA siempre ha tenido eso, te interrumpo, porque el APRA ha tenido gente adentro que pensaba distinto, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más al centro, más arriba, abajo, más rural, es más parte urbano. Pues de la discrepancia, ¿no? Pero están ahí siempre. Exacto, y como te digo, o sea, y estar siempre implica justamente esto del movimiento pendular. Eso no lo decía yo, lo decía Luis Alberto Sánchez. Que en algún momento, unos momentos vas a poderte hacer entender y en otros momentos vas a tener sordina. Yo recuerdo el año 2016, yo estaba postulando al Parlamento andino. No alcanzaron los votos internos para poder entrar a la lista del Parlamento, así que uno como militante disciplinado asumí lo que me tocaba. No me gustaba mucho porque yo ni siquiera estaba de acuerdo con postular por eso, pero bueno, ahí ya. Y recuerdo que fue unos momentos más duros, ¿no? Porque teníamos un hombre con una experiencia vastísima como Alan García, con el mejor gobierno de la historia del Perú, con esos índices extraordinarios, haber bajado la pobreza a 25 puntos, haber crecido a ratios de 8%, haber creado 4 millones de empleos adecuados, reducir tasas de desnutrición,
reducir la anemia infantil, cosas que son elementales y fundamentales. O sea, la democracia también se come. Agua, luz, electrificación, cosas que se hizo por la gente, pero la gente no la escuchaba. O sea, el odio que se había infestado, se había inoculado en el país era terrible. Pero además no solamente eso, sino que Alan García se junta con una señora que es además brillante, Lourdes Flores Nano, una política madura, una mujer sin odios que aceptó esa encargatura para poder ir a la búsqueda de conquistar los votos de los peruanos, y los peruanos no nos entendieron. No los voy a reprochar, pero es normal porque nunca falta este país de odios que los conocemos tanto, ¿no? Como decía Alan García en sus metamemorias, ¿no? Él escribió este libro pensando no solamente en su memoria personal, sino en las lecciones que le daba la propia historia. Por eso se remitía incluso hasta antes de que él naciera. En la metamemoria de los apristas está siempre esto de tratar de buscar siempre a los mejores para avanzar, ¿no? Y tratar de que la gente pueda tener un gobierno que los incluya, pero que también los proyecte hacia el futuro con esperanza. Y parece que, bueno, es evidente, no pasó, no tuvimos 5%, y entre los apristas y los pepecitas tampoco nos entendimos mucho adentro. Digamos que hubiera sido mejor ir cada uno por su costado. Sí, porque no fue lo mejor. Pero imagínate esta junta, o sea, era muy buena. Yo recuerdo clarísimo la alianza. Voy a tomar café. Adelante, por favor. Yo hice la comparación en ese momento. De hecho, escribí un artículo, creo, sobre eso, porque era muy interesante cómo en 2016 tenías ese 5%, pero luego, si tú te ibas a 1979, para la Asamblea Constituyente, el APRA y el PPC acumularon el 60% de los votos. Así es, nadie o muy pocos se acuerdan que ya nosotros habíamos tenido un acercamiento institucional en el año 1978 hacia 79. Claro. Bueno, 78, ¿no? Porque se inicia la Asamblea Constituyente para dar paso a la Constitución del 79. Y estos gestos de grandeza muy pocos vistos en la historia del Perú, de el señor Bedoya Reyes, ¿no? El famoso Tucán, el fundador del Partido Popular Cristiano. Mi abuelo era militante de la Democracia Cristiana, partido del cual se escinde. Entonces, en una negociación perversa, los comunistas, antiapristas, se acercaron a quien representaba en ese momento la derecha mesocrática, ¿no? De los abogados, ¿no? Los pepecistas, y le dicen a Bedoya: nosotros le damos los votos para que pueda ser usted presidente de la Asamblea, y no el señor ahí el actor. Y por supuesto él se quedó pensando y dijo: estos señores lo que quieren hacer es humillarlo, ¿no? Dejar al pobre viejito de 84 años como si fuera un diputado más, un constituyente más, cuando este hombre pues ha tenido sacrificio, destierro, penas. Personaje histórico. ¿no? Un personaje que podía gustar o no, pero un personaje histórico. Exacto, y eso lo tomamos bien los apristas, eso nunca nos olvidamos. Y eso fue el puente también de esta conversación entre Alan García y Lourdes Flores, ¿no? Dos personas que en algún momento tuvieron divergencia, fueron adversarios políticos, incluso hasta los decibeles se fueron tan altos que podríamos decir que fueron enemigos, ¿no? Pero Lourdes entendió perfectamente el momento histórico, pero probablemente juntos no entendimos históricamente el país, ¿no? A veces se nos fue de las manos eso. Y eso, hay que decirlo, fue porque había un odio que se había cebado en el tiempo, ¿no? Y eso empieza con la megacomisión, señor Tejada, la frivolidad, José Ignacio, la frivolidad es terrible, ¿no? Está la señora Nadine Heredia, el señor Ollanta, mira cómo han terminado. Pero ellos impulsaron y metieron plata, o sea, 12 millones de soles en un presupuesto para perseguir a Alan García, porque al final fueron 12 millones para que luego le digan a Alan García: no encontramos desbalance patrimonial. Una locura. No, y esa frivolidad, lo has mencionado muy bien. Yo creo que las élites peruanas, limeñas, provincianas, urbanas siempre han sido un poco frívolas, siempre, poco profundas. Pero en los años 2000 y tantos nace esta frivolidad burguesa de izquierda, progresista, claro, caviar. Exactamente. Yo no uso la palabra caviar simplemente para no caer en un juego comunicacional con el cual estoy de acuerdo, pero simplemente porque creo que al final
ya está, no importa. Yo te digo que ya está allá. Pero O sea, es un SEMA que al final, claro, como todo SEMA que es utilizado y que es socialmente es. construido, tiene, digamos, Imperfecciones. imperfecciones de un lado y evolución también, ¿no? Claro. La palabreja esta inició señalando ideológicamente a algunos y su proclividad justamente a determinados sentimientos muy humanos, ¿no? Pero viste, esa burguesía izquierdista progresista ha sido tóxica. Tóxica totalmente. Justamente, es que Tóxica. tiene que ver con eso. ¿Y qué pasó? Tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Los caviares, claro, ahora dicen, no, los que presupuestívoros hay de todos lados. Sí. Yo creo que fundamentalmente son antidemocráticos, son polarizantes y se construyen sobre una lógica moral, ¿no? Pseudo moral, ¿no? Claro, pero la lógica, ¿no? Claro. O moralina, si se quiere. Entonces ya lo ideológico no los define, porque si tú ves, por ejemplo, a la señora Rosa María Palacios, que no me cae mal, a algunos les cae bomba, pero no es precisamente una periodista objetiva, pero tampoco es de izquierdas. O el señor Cateriano, por ejemplo, que tampoco es de izquierdas. O ahora un poco que está más sensato el señor Álvarez Rodríguez, pero también en algún momento estuvo en esa comparsa y no era de izquierdas. Y de otro lado tienes a gente sumamente radical de izquierdas o llamados progresistas que entran en esta lógica de la polarización, de ser profundamente antiapristas, antifujimoristas, antipolíticos, ¿no? Y esa vena autoritaria la revisten de una pátina aparentemente republicana, ¿no? Ellos se hacen llamar, por ejemplo, el Partido Morado en algún momento se hizo llamar el Partido Republicano, un republicanismo radical. El Partido Liberal. Claro, el Partido Liberal del Perú. Yo digo, a ver, es que tú no puedes decirte republicano cuando te montas en tus coturnos morales y desde arriba dices, yo soy el único que puedo salvar esto y tú no. Entonces, desde el año 2011 hasta el año 2021, los que hemos estudiado ciencia política, estudié ciencia política además en una universidad bastante caviar, en la Católica, nos gusta poner nombrecitos a las cosas. Entonces, de 2011 al 2021, yo siento que vivimos una hegemonía caviar con discurso polarizador. Es decir, estaban en los medios de comunicación, en las redes sociales, estaban en todos lados, en el poder, estaban con Nadine, estaba el señor Gorriti bien feliz, se le hacía media training a Ollantumala, muy poca gente se acuerda de esto. Entonces, eso les dio muchísimo poder, están en todos lados. Y claro, eran una fuerza. Y su discurso era antiaprista, antifujimorista, y comenzaron a copar algunos espacios, no los espacios formales de la política, como por ejemplo el Parlamento, porque bueno fuera. Yo les digo caviares y los combato en ese sentido, en términos culturales, ideológicos, pero no para anularlos, como lo hace por ejemplo la derecha. Yo lo que quiero es que estos señores vayan al Parlamento y se comporten como nosotros los políticos formales. Claro. Tienes tus ideas bacán, defiéndalas en el Parlamento, vamos, y la lógica de los votos hace que quien tenga el poder, y vamos por las instituciones, por las leyes, porque eso es hacer política en la República, en una república democrática, liberal como es que la hemos elegido, ¿no? Con separación de poderes, con alternancia en el poder, con partidos políticos, con instituciones, eso es lo que importa. Pero ellos no, siempre son los que van por la puerta falsa. Nunca ganan elecciones, pero terminan secuestrando al perchero de turno, al perchero que sostiene la banda presidencial. Entonces, son cosas que hay que evidenciar, ¿no? Y después del 2021, hacia esta parte, creo que hubo una acción colectiva muy interesante. Sobre todo en la clase media, alta, o los sectores no caviares comenzaron a movilizarse con el miedo que le dio Pedro Castillo. Y hubo otras voces que rompieron esa hegemonía, ¿no? Expreso, Willax, tuve la linda oportunidad de trabajar en Willax en el momento de la resistencia, gracias a la convocatoria de Carla García, fui su productor, y sentí que fui parte de este movimiento histórico que era justamente esa resistencia contra ellos, y rompimos esa hegemonía conjuntamente con otros baluartes de la democracia, ¿no? Que comenzaban a salir, ¿no? Ahí Erasmo hizo lo suyo, y otros personajes también, ¿no?
¿no? Sí. Bueno, la propia Milagros Leiva, Beto Ortiz con su programa, el propio Philip Butters, voces disidentes como las tuyas, por ejemplo, José Ignacio, ¿no? Que comenzabas a salir, yo recuerdo perfectamente, ¿no? En tus podcasts, preocupado por tener una discusión más eficiente que implica dos posiciones, y tú, un liberal, digamos, consumado, ideológico, ¿no? Que además tenías miedo en decir de que tenías, digamos, habían empresas que se aglomeraban para tratar de construir una democracia. Pero eso no lo tenían los caviares, que siempre tenían esta cosa medio hipócrita, ¿no? Ese movimiento colectivo al que hablas, que estoy de acuerdo que era mucha gente muy valiosa, también fue acompañada, creo yo, seguro me das la razón, creo, de esta exageración y aberración ideológica al progresismo, porque obviamente se iba cayendo por dentro, ¿no? Claro. Entonces ya era indefendible muchas veces las posturas que tenía sobre temas de género o transiciones sexuales o derechos humanos llevados al extremo o defensa de minerías incluso cuando eran criminales. Claro. Entonces, claro, ya el ciudadano de a pie, además de la resistencia, se daba cuenta de que había ya una decadencia en este modelo ideológico, digamos, sí, ¿no? sí. Claro. El modelo ya no soportaba, ¿no? Exacto. Una lógica de orden sensata, ¿no? Así es, Entonces, perdió el sentido común. Perdió el sentido común, perdió el eje, ¿no? Perdió el timonel. Y claro, habían excesos. Exacto. Excesos que también se repiten en el otro lado, por supuesto, ¿no? Pendular, como tú pero decías. es pendular, pero así como en toda democracia, nuevamente, ¿no? Cuando hay un fierro torcido, tiene que venir un golpe muy fuerte para que más o menos se enderece. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Milei en Argentina y en otros lados, ¿no? Sí. Entonces, sí me parece fundamental reconocer que a partir del 2021, regresando al tema, tengamos un nuevo sistema, un nuevo orden de discusión, ¿no? Entonces ya no es esta hegemonía caviar con discurso polarizador, disculparán los términos, ahora es una polarización efectiva. Ahora creo que ya estos señores no tienen los mismos colmillos, no muerden igual, no tienen el poder, cosa que es una buena noticia para la democracia en general y algunos actores políticos, interesante, ¿no? Por eso creo que para algunos partidos las cosas no está tan mal. Una postura interesante, de verdad. Optimista, pero interesante. O sea, me parece que es una... te digo, José Ignacio, sobre la base de la realidad. Mira tú, ya no están... Sí, se ha balanceado la cancha un poco. Por supuesto, Gorriti ya es un investigado. O sea, ya no es Angorriti, ¿no? O sea, los fiscales Lavajato, que eran los sicarios de estos señores, y yo no tengo ningún empacho en decirlo, eran los sicarios. Y hemos visto cada vez más su incompetencia, la sevicia con la que actúan con respecto a algunos personajes, ¿no? Lo profundamente politiqueros que son con algunos casos, el caso Cócteles, por ejemplo. Yo no soy muy amigo de los fujimoristas, los he combatido desde la universidad, pero ya no soy anti, ¿no? No tenía sentido, los cócteles era una abuso, cosa de locos, no, el sentido común tampoco puede sostener una cosa como esas, y siguen ahí, ¿no? Tratando de forzar la figura, y creo que ya no son, pues, me acuerdo que antes les cantaban, eres casi el hombre perfecto, ¿te acuerdas? Gorriti entraba a los auditorios, le decía, Gorriti entraba a los auditorios en aplausos y gritos. Aplausos, claro. Sí, a José Domingo Pérez, Vela, les cantaban baladas, canciones. Y como tú bien dices, más allá de si tú eres más de izquierdita, más de derechita, más de centro, no importa. Hoy día ya hay espacios en los cuales se escuchan las dos voces. Por supuesto. Y ya la gente, como tú bien dices, irá viendo hacia dónde se inclina, pero con un balance mayor. Ahora, de cara... Es la pregunta que cae madura, digamos. Pero además me interesa, o sea, bastante. De cara al 2026, paréntesis, mi viejo me ha llevado a mí a la casa del pueblo con 6, 7 años a caminar en Alfonso Ugarte comiendo canchita. Claro. Yo recibí en mi casa de niño a la mamá de Alan García, le he dado ramos de flores. Pérez. He tenido una familia aprista.
Y no, nunca he militado en el APRA, pero repito y cierro el paréntesis, qué histórico es el partido. Sí, Y como claro que mucha sí. gente en los 80s, en los 70s, vivió una historia de identificación, de amor, de infancia con el APRA cerca. Cerrar el Sí. paréntesis. De cara al 2026, cuéntanos un poco cómo están las dinámicas Ujú. internas A en ver, el APRA. primero que es un partido político. Hay que tomar las cosas así, Así, claro. graciosas, ¿no? Además porque estoy contento, estoy Ujú. contento. Acabamos de recibir hace algunos días la noticia de que hemos sido incluidos Explícanos de nuevo, ¿qué ha en el pasado? padrón. Eh, Se retiró un señor que era el padrón compañero, que tenía a su cargo el personero Ya, legal, que es el que tiene la relación con el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces las decisiones que se toman en el partido se refrendan y él va y él es el encargado de ponerlas. de acuerdo. Este compañero, además tenía muy mala racha, ¿no? Algo pasa, seguramente, no sé. Tenía muy mala suerte. Él sacó el papelito que él era el encargado de sacar el papelito en la, ¿cómo se llama? En el sorteo y tocó a Alan García debatir con Olivera. Este, Luego postuló en el año 2020 y al final no lo pudo hacer porque era justamente personero y él era el número 5 y al final se quedó desierto ese Ajá. número. O sea, bueno, tenía todos estos elementos un poco, los astros no estaban tan bien alineados con él. Y bueno, la cosa es que hubo otra tragedia que no pudimos inscribirnos el 2021, Ujú. entre otras cosas terribles, como por ejemplo el voto dirigente del señor Salas Arenas, que no nos permitió entrar en contienda a pesar de que de nuestro lado estaba nuestro derecho de participación política, una locura. Mm. Bueno, pero eso pasó justamente porque no entramos todos los candidatos por la ventanilla electrónica. Ujú. Y eso fue por una negligencia. Ujú. Y esa negligencia también la tuvo él. Ujú. Bueno, la cosa que debido a eso, la comisión política de ese entonces lo termina sacando. Ujú. Y parece que hubo ahí algunos errores de forma que al apelar este compañero al el Poder Judicial le da la razón. Pero entre que sale y vuelve, pasaron más o menos unos 2 años. Ujú. En esos 2 años había otro personero. Ese personero metió 11.000 personas. Ya, Entonces cuando él llega y dice, bueno, si el señor que estaba ahí era precario, entonces todo lo que ha hecho es precario. ya. Bajo esa lógica nos termina sacando. 11.000 once personas. mil personas. Bueno, Lo cual desde es nuestro... absolutamente irracional Es porque si eres parte de un ilógico. partido, Y además tú has demostrado tus ganas de querer ser parte de esa organización. ¿Qué tiene que ver el personero? Si era claro, un personero A, B. ¿por qué O sea, si querrías eliminar 11.000 11 personas mil... que están queriendo estar en tu partido Yo cuando tú has supongo por regresado? alguna lógica perversa de orden aritmético electoral, ¿no? Como no eran personas que Ajá, los había puesto él, ok, ok, intuyo. He ya, querido callarme, pero bueno, ya que estamos en confianza. sí. Y Tenía sus intereses también, otra vez, otra supongo, vez. bueno, en Ajá. fin, especulo. ¿Y Ya, cómo, bueno, espero no sea así, espero no sea así. Se fue un lapsus, ya, claro, ya. entonces cómo regresan Entonces, ustedes? la cosa es que al final terminamos yéndonos estos 11.000 y se meten algunos recursos, ¿no? Uno Ujú, de ellos lo redacta Humberto Abanto, que fue ujú, además el que me representó en la audiencia de apelación ante el Jurado Nacional, que lo hizo de manera brillante. ujú, Hubo también una defensa en la audiencia de orden institucional, que la tuvo el compañero Jorge el Castillo. ujú. Este, y también el compañero Gilberto Carrasco, un compañero de Lambayeque, un gran Claro que sí. abogado también que estaba ahí. Entonces, de manera colectiva nos defendimos, por supuesto, la compañera Belén García, que es la secretaria general, disculpen, todos decimos acá compañeros a cada rato, el compañero Mauricio Mulder, que es presidente de la Comisión Política, hicimos una defensa, se hizo una defensa cerrada de los Claro que 11.000 sí. y se expusieron algunos argumentos importantes, ¿no? De Ujú. fondo. Uno de ellos, el derecho de participación política,
eh, eh, porque además es un derecho que está protegido dentro de la Convención de Derechos Humanos. Eh, no solamente eso, sino además con cosas elementales como el derecho administrativo, porque para retirarme a mí me han debido de notificar, señor, ¿usted quiere salir? Entonces yo hubiera dicho no, sí, Claro, pero claro, nos sacaron a todos los 11.000 y nadie nos dijo nada. claro. Entonces ahí no solamente actuó mal el personero, sino también actuó mal el Jurado Nacional de De Elecciones. acuerdo. Pero al final el Pleno del Jurado nos ha escuchado, escucharon los alegatos, los argumentos, que fueron muy sólidos y bueno, decidieron a favor de los 11.000 para poder integrar y ahora estamos expeditos para poder iniciar la campaña El con nuestros APRA, el candidatos. APRA está entonces legalmente en las condiciones de presentar su propio candidato a la presidencia de la Sí, República. claro. Además lo va a hacer mediante un sistema que se llama un militante, un voto, así le denominamos nosotros, un sistema Ujú, universal de los apristas. ujú. Y eso es importante recalcarlo, porque es el Sí. único partido que ha elegido elegir a sus candidatos, así. ¿Cuántos Porque todos los demás lo militantes han hecho con delegados? delegados, es decir, unas Sí, asambleas pequeñas, y les piden 10% de, de valla para ya. poder pasar a la siguiente fase, que es finalmente la elección nacional. Es decir, si tú tienes 100 delegados, solamente basta con que vayan 10 y ya tienes todo. Bueno, Son como siempre ha incentivos sido. perversos, pues, Como ¿no? siempre ha sido, por supuesto. Así es. Sí, En claro. cambio, nosotros no. Nosotros vamos a tener que movilizar a todo el partido. Nosotros somos más o menos 46 Es mil lo que te iba a preguntar. militantes. 46.000 militantes tiene la O sea, APRA. necesitamos más o menos 4.600 que vayan y aseguren su voto, que por supuesto lo vamos a pasar, ¿no? Imagínate, 11.000 han llegado, así que Siguen teniendo sus bases en todas las regiones. estamos en todas las regiones, algunas son las casas de los compañeros, pero ahí vamos. Somos Ahí un partido están. omicio, o sea, y Ujú, además no queremos tampoco nada de plata del Estado. de No nos acuerdo. interesa, no queremos. ¿Para qué? Están empezando de nuevo, de alguna forma. Sí, Claro, sí, porque sí, hace sí. 5 años que, digamos, no están participando en las Nos elecciones ha permitido formalmente. sí, nos ha permitido respirar un poco. Nos hemos oxigenado Es y lo que te iba a además decir, no claro. estamos asumiendo los pasivos que espero asuman, por supuesto, partidos como Alianza para el Progreso, ¿no? Ujú, El señor ujú. Acuña, qué cosa ha hecho de Trujillo, la tierra de Víctor Raúl. Terrible, terrible, es una Interesante. cosa de locos. No solamente eso, bueno, el propio Fujimorismo ahora con la ley este monstruo que han sacado, pues entre el Fujimorismo y el gobierno, ¿no? Con La el ley tema de de las AFPs, AFPs. menos mal que todo eso se ha retrocedido. Sí. Ahora están, ya han aprobado el octavo retiro, pero entre otros partidos, por ejemplo, Podemos Perú, ¿no? Que han sido parte de esta comparsa en donde no ha habido representación real, ¿no? Ujú. Entonces creo que estamos lejos de eso. Yo también lo creo. Ahora Ujú. el gran reto es volver a tener ese reconocimiento abierto público, porque claro, como tú bien dices, las generaciones han cambiado, los jóvenes tienen otras dinámicas en redes Sin sociales duda. y van a tener que pelear un poco refrescados y reoxigenados, pero medio desde abajo, ¿no? Ujú. Ahora, Sí. tú, Renzo, A ver, ¿te lanzas, no te lanzas? ¿Cómo la ves? me lanzo, por supuesto. Eh, He cruzado los dedos todos estas cuanto 3 semanas, casi un mes en el que hemos estado tratando de incluirnos. Sí, yo vengo postulando el año 2011, Ujú, como sabrán sin mucho éxito, pero hemos coincidido con la crisis, ¿no? El claro, partido que bueno, parte de un partido que gobierna, se desgasta, tiene sordina, esto que te comentaba, ¿no? claro. Es difícil porque hacer política responsable es difícil en el país, porque a pesar de que, por ejemplo, estamos oxigenados de no participar de este parlamento, sí es importante, por ejemplo, sostener el sistema democrático para poderlo cambiar. Ujú, Por ejemplo, si me dices que Dina se vaya en este momento, te voy a decir no. Me parece torpe, tonto. Y eso, claro, va a haber un sector que va a decir, oye, este tibio, que no sé qué, que no sé cuántos. Y nunca van a faltar los demagogos ujú, que tienen voto fácil que va a decir, sí, que se vaya, ¿no? Los apristas tenemos una cosa que se llama sacrificio republicano. ujú. ¿Qué es el sacrificio republicano? Es decir, nosotros no nos hemos cebado, no nos hemos beneficiado de la componenda entre el Parlamento y el Ejecutivo. Sin embargo, asumimos y creemos que finalmente la señora tiene que hacer una transición y tiene que irse el 28 de julio de 2026. Que asuma todo lo que tenga que asumir y se le investigue todo lo que tenga que investigarse. Creo que ha sido una pésima gobernante, lo único que ha podido hacer esta señora y que sabe hacer bien, como el señor Neuhaus, por ejemplo, que sabe surfear.
pero no es la ola de Waikiki, sino de Macaja, es la ola de la política nacional. La señora la hace muy bien, con una cintura extraordinaria, que no sé si se lo hizo Cavani. De acuerdo. Pero de cara a ese proceso hay que respetar estos tiempos, sobre todo para poder tener una discusión política alturada, respirada, oxigenada, sobre la base de ideas, que siempre va a ser difícil hacer un ejercicio así en un país como el nuestro, que es tan ansioso, se frustra rápido, y es normal porque hay tantos problemas que no se resuelven. Pero sí le podemos decir a la población que por ahora nuestra candidata, hasta el 30 de noviembre, ya sabemos quién será, pero por ahora nuestra candidata es la estrella. Entonces, y hay ideas que independientemente de quién la sostenga, están ahí, ¿no? Primero, que les vamos a ofrecer 5 años de buen gobierno y de estabilidad. No vamos a tener lo que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Presidentes que duran 1 año o menos. Eso te lo puede dar el APRA. Porque el APRA es política con P mayúscula. Es diálogo, conversación, inclusión, convocatoria de los mejores. Por supuesto, mejorar las condiciones de la gente aprovechando los términos de intercambio que tenemos ahora. Tú te acordarás, por ejemplo, que en el año 2006, 2007, 2008 la gente hablaba los superprecios de los metales. Oye, eso es la tercera, en el oro nomás, era la tercera parte de lo que hoy día cuesta. En el caso, por ejemplo, del cobre, la mitad de lo que hoy está, la tonelada está a $10,000, casi $11,000. En lo caso, sí. Entonces es increíble. Y no puede ser que nosotros estemos creciendo 3%. Con los precios que teníamos antes, el Perú crecía 9%, 8%. Y eso es porque falta liderazgo, porque falta discurso, falta entusiasmo. O sea, cuán importante es la política. Y ¿no? falta seguridad y gestión de los recursos adecuados. Así es. Y hay que darle confianza a la gente, ¿no? Y seguridad implica mejorar la inteligencia, mejorar la deuda social con los policías. Hay que duplicar el número de policías, hay que construir más cárceles y hay que darles mayores seguridades al sistema de justicia, justamente para que puedan hacer su labor de la mejor manera, ¿no? ¿Cuándo son las primarias del...? 30 de noviembre. 30 de noviembre. 30 de noviembre. Entonces estos 2 meses van a ser los meses de debate interno y de ver cómo se forman las listas, o la lista. Sí, la lista, porque a nivel de diputados cada uno va a tener su propio numerito y el que tenga más votos se va, ¿no? El tema va a ser las planchas, ¿no? Claro. Y ahorita hay como 4 planchas más o menos, ¿no? Espero que se acorte el tiempo. Los compañeros saben medir sus tiempos. Ahorita cada uno se manda por la suya, pero ya ahí va a haber momentos de tranquilidad, van a irse juntando hasta tener 2 o 3 seguramente planchas que espero representen la unidad del partido y con eso ir hacia un tercer gobierno que estoy seguro mejorará las condiciones de la vida de los que menos tienen, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, que es para los que estamos, ¿no? Va a ser muy interesante. A mí me alegra que el APRA vuelva. Muchas gracias. Me alegra mucho, por supuesto, porque creo que es un partido que tiene no solamente historia y tradición, sino tiene esto que tú mencionas, tiene política con P mayúscula. Uno puede estar en desacuerdo con las personas, individuos o personajes dentro de un partido, más o menos, pero la institución es lo que cuenta, ¿no? Y de verdad que va a ser muy valioso. Y bueno, nada, totalmente a la expectativa de lo que pase y ya nos contarás más adelante. Así es. Te cuento una vez que pasen las cosas que espero que tengan que pasar. Y recordarle a la gente que la política puede hacer feliz a los peruanos. Por eso creo que la felicidad está al alcance de un voto. Sí. En 2026. Y yo creo que el mensaje para los jóvenes, y que tú nos lo has dado hoy día, es la política es buena. Sí. Alegra, claro. Te da propósito, te da sentido. Te da futuro, te da certeza. No podemos destruir la política. No, de ninguna manera. Y hay que relevarla. Yo creo que hay que hacer una cruzada entre los comunicadores, los políticos, la gente de bien, para que la política vuelva a ser el centro de atención, ¿no? Y que no sea esta cosa... Por supuesto, hay que criticar, llamar la atención de los malos políticos, pero a quienes hay que decirles politiqueros, no políticos. Hay que hablar de los políticos que realmente tienen sacrificio, vocación y que lo quieren entregar todo por una patria mejor. En eso estamos. No solamente yo, sino muchos a quienes conozco que no profesan mi ideología, pero que están en sus partidos políticos, que hacen militancia activa y que aman, quieren y harán todo lo posible y cualquier sacrificio por un Perú renovado. Genial. Excelente. Tenemos APRA entonces para rato después de 100 años. Así es. Seguimos con el APRA. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Gracias por esta conversación tan buena. La seguimos de todas maneras cuando empiecen las elecciones. Gracias. Ya saben, suscríbanse al lado B
pónganle like a esta entrevista, a esta conversación, compartan. Martes y jueves, 8 de la noche, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, cuídense.